los sujetos en una situación formal que se llama proceso de enseñanza, realizan una serie de acciones con el fin de ayudar a otros a que adquieran una serie de conocimientos, uno o varios, o habilidades o destrezas, ¿sí? La didáctica entonces se ocupa del proceso de enseñar, independientemente del aprendizaje. ¿Sí? Si bien la finalidad última de la enseñanza es que el otro adquiera un cierto conocimiento, habilidad o destreza, no sabemos a ciencia cierta si ese conocimiento se va a producir. En este caso nos vamos a ocupar del lugar de quien enseña, del docente. Entonces les decía que nos ocupamos del proceso de enseñar y del lugar del enseñante en este recorrido. La idea es plantear que la didáctica implica superar algunos desafíos. Uno de los desafíos que aparece es superar el instrumentalismo. ¿Qué significa hablar en términos instrumentales? Cuando ustedes piensen en términos de la didáctica, se van a dar cuenta que siempre hablamos del hacer, ¿no? Cuando hablamos de didáctica, todos pensamos en hacer actividades, ¿no? Y voy a planificar. ¿Qué es lo primero que me viene a la cabeza? Tengo que hacer actividades. Lo cierto es que el lugar de las actividades es un lugar muy pequeño, ¿sí? No es el lugar principal del desarrollo de la experiencia de enseñar. Enseñar implica una serie de procesos que vamos a ir develando a lo largo de este recorrido. Entonces, pensar que enseñar no es solo hacer las actividades, o no es solo un proceso de hacer en el momento en que estoy dando clases. Implica una responsabilidad de parte del enseñante y de compromiso. ¿Por qué? Al momento que yo asumo que voy a enseñar, necesariamente estoy adquiriendo un compromiso con quien aprende. Y la responsabilidad implica que yo voy a, de alguna manera, generar acciones previas a ese momento de la enseñanza. Y la tercera cuestión que aparece como un desafío de la didáctica es la idea de superar el espontaneísmo, que está ligado a pensar que la enseñanza implica solamente una práctica. No es lo mismo pensar en práctica que en praxis, que es esta conjunción de acción con reflexión. En los términos de Freire, de Paulo Freire, pensar que la acción del docente está ligada a procesos de reflexión continua, no solo de reflexión sobre lo que se hace, sino en aquellos momentos en que el docente tiene que tener idea de por qué hace lo que hace, ¿sí? Y poder fundamentar sus acciones y sus prácticas. Entonces, por eso se refiere a la idea de superar vengo y digo, ay, hoy vamos a hacer esto. No, la idea es que pueda organizar la clase, pueda pensar cuáles son los contenidos más adecuados para el grupo con el que me encuentro, etcétera, etcétera. Y poder pensar acciones que acompañen esas decisiones. Esto también algo deben haber visto, me encantaría pasarlo así como súper rápidamente. ¿Reconocen el nombre de Comenio? La idea es pensarlo como uno de los exponentes, bueno, quien habla de la didáctica magna, que justamente postulaba la idea de enseñar todo a todos, ¿no? Esto es lo que se denomina ideal pansófico. Y de alguna manera lo que hace es dimensionar y ponerle un techo a la didáctica pensando que su carácter es normativo e instrumental. Normativo en el sentido de que hay leyes que regulan a la didáctica. Instrumental que solo se trata de hacer.
Si nos remitimos a la escuela tradicional, ustedes recordarán que en ella lo que sucedía era que el maestro o la maestra era modelado en función del trabajo que hacía la maestra más antigua, ¿no? Y entonces el maestro nuevo se convertía en una imitación, en una modelización del maestro que tenía experiencia. El siglo XX, que es el de la escuela nueva, en el que aparece una demanda por la atención del niño, de las infancias, de esta categoría nueva que empieza a ser visualizada como una posibilidad, como el sujeto como una posibilidad y un ser diferenciado del adulto, ¿sí? Entonces, a partir de allí, la atención se pone en el sujeto que aprende. Y por eso se le conoce al siglo XX como el siglo del niño. A partir del siglo XX, en 1930, aparece la escuela tecnicista. Estudios que se producen hablan de la relación que existe entre la mente del ser humano y la computadora. Y es la metáfora computacional. Allí se pone el eje en lo instrumental. Entonces, fíjense que hay una fuerte historia de la didáctica centrada en la idea de aplicar técnicas y tácticas y objetivos y conductas relacionados con las distintas teorías psicológicas que se venían venían teniendo lugar en el desarrollo de la enseñanza. 1970 dice la fragilidad del enfoque positivista. Bueno, no sé si ustedes saben, pero dentro de la línea de la construcción de la escuela tal como la conocemos nosotros, no sé si saben que el primer jardín de infantes se crea en 1884, entonces hay una idea de escuela tradicional ligada a esa primera formación del niño pequeño, ¿no? Del niño de 5 años, ¿no? Antes de menos edad no hablábamos. Entonces, hay una idea respecto de cómo ese sujeto empieza a visualizarse como una posibilidad, como un sujeto independiente, en el sentido de que puede ofrecer su propio punto de vista. Se habla de una recuperación de algunas ideas, de algunos ideales acerca de cómo el sujeto puede llegar a ser libre. Piensen ustedes que hay una fuerte injerencia o una fuerte determinación del lugar de las teorías psicológicas, las corrientes de pensamiento filosóficas, hacen su ingreso, digamos, a la escuela. Todas las líneas que nosotros desarrollamos teóricamente tienen su impronta más inmediata en las escuelas psicológicas y antes de eso en la filosofía. No les había dicho que la didáctica es un campo de conocimientos, ¿no? De saberes, pero también se la reconoce la didáctica como un campo de luchas, ¿no? De luchas ideológicas, en el sentido que cada aporte teórico que aparece tiene una razón de ser, un posicionamiento político que hace que la didáctica se vea de una determinada manera. Podemos decir que conviven todos dentro de este campo. Por eso se van a encontrar con una profesora un poco más normativista o que se fija más en cuáles son las reglas y los protocolos de cómo debe ser la didáctica, y en otra que se centre más en la práctica, en los haceres. Bueno, todo esto va a depender del posicionamiento que haya adoptado en relación a la didáctica.
La didáctica es un campo complejo de saberes y estos saberes siempre están en disputa. Depende quién tenga la batuta, va a tener mayor posibilidad de elevar su voz y de imponer o de poner en preponderancia un modo de concebir la didáctica o cualquier otra cosa en detrimento de otras, ¿no? Esta es la mirada política que tiene también cualquier conjunto de saberes. Creer que solamente desde la didáctica y lo curricular se abordan solo saberes y que estos saberes son independientes de lo que sucede a nivel social, político, económico, es un error, ¿sí? El campo de la didáctica es un saber bastante nuevo, ¿sí? Es una disciplina joven, como se suele decir. Porque fíjense ustedes que la filosofía y la psicología tienen 2000 años. Nosotros tenemos 2000 años como civilización, bueno, 2100 tiene la filosofía y 2200 la psicología. Hasta que luego, bueno, suceden otras cosas y otros cambios. Pero lo que les quiero decir es que la didáctica es un campo de conocimientos bastante actual. Empezó siendo una disciplina normativa, en el sentido que solo prescribía cómo tenías que planificar y enseñar, y ahora me refiero a los años 70, que ya pasaron 50 años, más o menos, se propone una nueva mirada acerca de la didáctica, y esto es lo que se llama nueva agenda. ¿Sí? Nos dice ya que la disciplina ya no es este marco cerrado y duro al que todos debemos responder, y por eso hay más flexibilidad en los modos de ver la enseñanza, sino que nos dice que es una disciplina en construcción. La agenda clásica se refería a esto que les decía, al objeto, al conocimiento, a la enseñanza y al aprendizaje. Hoy la didáctica estudia la enseñanza, sí, pero también estudia el pensamiento del profesor, las teorías implícitas de los alumnos, de cómo resuelven las situaciones, ¿sí? A eso se le llama teorías implícitas, cómo alguien llega a dar resolución a una determinada situación. También estudia las estrategias, es decir, aquellas acciones que lleva, el conjunto de acciones que lleva adelante el docente para poder enseñar. Estudia los diseños de enseñanza, los diseños curriculares. Estudia la evaluación. La evaluación hoy nos queda súper claro que es parte del proceso de enseñar, pero antes la evaluación estaba acotada solamente a la mirada del profesor, del docente, de la maestra, del maestro. Hoy la evaluación podemos pensarla como un proceso compartido. La enseñanza como transmisión, la enseñanza como campo, la enseñanza como una función de la escolarización, es decir, situada en el lugar de la escuela, que no es neutral, que se sitúa en un contexto determinado, hay un lugar que define dónde se da esta enseñanza y de qué manera. Y lo que se propone la didáctica es poder comprender, interpretar y dar respuestas ante la situación de enseñanza, ¿sí? Por eso se va haciendo cada vez más amplio. Hasta hace unos pocos años no podríamos haber pensado nunca en que íbamos a hablar de una didáctica en el jardín maternal, porque ni siquiera se hablaba de pensar el jardín maternal desde un lugar de la enseñanza, ¿no? En eso vamos a profundizar en otras clases posteriores y con otros textos. Y me gustaría que les quede
como definición última de esta idea de didáctica, y didáctica específicamente en el nivel inicial o en la educación inicial, como un saber formal, ¿sí?, en el que se detiene, cuyo objeto de estudio es la enseñanza, y que se centra básicamente en una práctica reflexiva. Hay enseñanza siempre y cuando haya posibilidad de pensar esa enseñanza. Y otros autores aportan la idea de ayudar, ¿no? De ayudar a que otros aprendan. La otra cosa que me gustaría que les quede como parte de esto es que enseñanza y aprendizaje son dos procesos diferenciados, ¿sí? No son la misma cosa. No decimos más enseñanza y aprendizaje. Hablamos de enseñanza porque sabemos que toda nuestra intención está puesta ahí. Si las niñas y niños aprenden, es otro capítulo aparte, ¿sí? De eso se van a encargar las teorías del aprendizaje. No digo que separamos esta situación, pero sí digo que son dos procesos diferenciados, que pueden ocurrir uno a continuación del otro o pueden no ocurrir de esa manera. Además, puede haber aprendizajes sin haber habido una enseñanza, como una enseñanza formalizada. Hoy sabemos que también la enseñanza consta, y la didáctica por ende, de una parte teórica a desarrollar, ¿sí? Entonces, teoría y práctica son dos caras de la misma moneda y hablan de la didáctica y del saber, de la enseñanza como saber hacer construido. Yo aprendo a enseñar, yo no nací enseñando. Yo voy adquiriendo algunas estrategias y algunas cuestiones que me van a permitir enseñar de una manera determinada. Esa manera con la que yo enseño va a tener que ver mucho con cómo soy. Por eso, con tantas personas vamos a tener diversidad de modos de enseñar. Así como tenemos diversidad de modos de aprender, tenemos diversidad de modos de enseñar. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba esta idea de juntar la teoría y la práctica en un proceso reflexivo? Bueno, esto es la praxis. La praxis lo que permite es pensar en el cambio, en la posibilidad, en el hacer posible, ¿no? Y por eso la idea de utopía, de transformación, y también implica tomar decisiones. Una vez que ustedes se incorporen al mundo laboral, bueno, o en la misma práctica, cuando les toca hacer sus prácticas, van a tomar una serie de decisiones que son las que le van a dar lugar a los procesos de relación con la práctica, pero también al proceso de tener que fundamentar teóricamente, ¿sí? Bueno, hay una idea de articulación en este proceso que va y viene y se retroalimenta con nuestra práctica y con nuestros saberes teóricos. Hay fundamentaciones, concepciones que subyacen, fundamentos que subyacen a nuestra práctica y que son las que le dan marco de regulación, las que le dan sentido y las que nos permiten poder viabilizar nuestras propuestas. El escenario es toda la estructura en la que ustedes se cimentan su práctica de enseñanza, ¿sí? Esa sería la idea del escenario. Es la estructura, es cómo ustedes van a organizar su intervención, es decir, cómo van a desarrollar la enseñanza, pero también las características del grupo que demanda su atención, ¿sí? Ese conocimiento que tienen que tener del grupo de niños y niñas.
Y en relación al telón y fondo se refiere a las variables de la situación, ¿sí? Las variables responden al entorno seguro y previsible, ¿sí? Que se refiere a generar las condiciones necesarias como en las prácticas de crianza. Con el tiempo se van a... ¿Sí? Disculpe que la moleste. No. ¿Me explicaría de vuelta el escenario? Sí, el escenario es el espacio en el que se desarrolla la situación de enseñanza. El espacio, no me refiero al espacio físico, sino al que se genera como situación didáctica. Es decir, la enseñanza, los sujetos receptores de la enseñanza y el conocimiento. La triada que ustedes conocen sería el escenario. La triada clásica, sujeto, conocimiento y enseñanza o enseñante. Y por supuesto, todo lo que implica la caracterización de esas situaciones. Sujeto, objeto, sujeto, conocimiento, sujeto, objeto, situación de enseñanza. Y el telón y fondo se refiere a todo lo que va fluctuando en esa situación, que son las variables de la situación pedagógica, de la situación didáctica. Y se refiere a todo esto que está desarrollado acá. Que lo que les quería decir es que hacen a la situación de la enseñanza específicamente en el nivel inicial, pero puntillosamente en el jardín maternal, porque habla del ofrecimiento a ese niño y a esa niña de un entorno seguro y previsible, que implica que yo tengo que ofrecer condiciones de seguridad, pero no solo de seguridad en relación a los objetos, al mobiliario, sino un vínculo segurizante, ¿no? Esa relación que ofrece confianza. Esto viene dado por la crianza, ¿sí? No se preocupen en entenderlo así ya súbitamente, porque es un concepto que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año, ¿sí? Contención afectiva, comunicación, vínculo y confianza son aspectos que hacen a esa seguridad, a ese entorno que va a ofrecer la posibilidad al niño o niña de aprender. O, dicho en otros términos, le va a dar la posibilidad a ustedes de enseñar. Pero esto está ligado necesariamente al proceso vivenciado durante la crianza. Entonces, más adelante vamos a ver que relacionamos actividades de crianza o la situación de crianza como parte del proceso de enseñanza. Y la resignificación de esas acciones, cómo son producidas dentro de una sala de 2 años o de bebés, pensando en que debe necesariamente haber una continuidad de esos procesos que se desarrollan a nivel familiar, íntimo, deben poder ser trabajados pedagógicamente en el lugar de la escuela y particularmente del jardín maternal. Sería como con lo que se van a encontrar ustedes cuando lean. Un recorrido histórico por un lado, una conceptualización acerca de lo que es la didáctica y en tercer término algunos componentes básicos para pensar la didáctica en el jardín maternal.